un tema muy complejo. Tributación ¿Y cuándo nace el internacional. tema de la doble tributación internacional? Cuando teníamos un presidente que le gustaba viajar mucho, ¿se acuerdan? Frey. ¡Ey! Y empieza a abrir a Chile hacia el mundo y empieza a generarse tratados de libre comercio. Pero generalmente estos tratados de libre comercio tienen tras siempre un tratado de doble tributación internacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Si queremos atraer inversionistas, por ejemplo, de Brasil a Chile, inversionistas de Brasil vienen a Chile, le cobramos impuestos en Chile y después les cobran impuestos en Brasil. Y viceversa, si nosotros vamos a invertir a Colombia, en Colombia me cobran los impuestos y después cuando me traigo las utilidades para Chile, me vuelven a cobrar impuestos sobre la misma cifra. Entonces, eso es la doble tributación que se graba 2 veces en 2 estados. ¿Hay mecanismos para eliminarla? Sí. Existe un mecanismo para eliminarla. Existen mecanismos unilaterales y mecanismos bilaterales. El sistema que utiliza Chile es un mecanismo unilateral que es muy amplio y además cuando tenemos un convenio de doble tributación entra a la cancha el bilateral. Y la gracia de tener el bilateral es que amplía el tipo de renta, porque la ley de la renta es unilateral con algunos tipos de renta, no con todo. En cambio, el otro lo puede ampliar a más. Dentro de las normas de tributación internacional, entonces tenemos las de doble tributación, para evitar la doble tributación. Eso es lo primero. Entonces vamos a encontrarnos aquí con el mecanismo unilateral de créditos con los tratados de doble tributación internacional. Eso es para partir. Después, yo sigo profundizando lo que es doble tributación internacional y me voy a encontrar con que existen otras normas. Hemos hablado un poquito de lo que es precio de transferencia, ¿cierto? Cuando Chile logra entrar a la OCDE, uno de los requisitos de la OCDE para que Chile entrara era tener normas de precios de transferencia. Esta es un área muy bonita, precios de transferencia. Es todo un submundo si alguien se quiere especializar en precios de transferencia. Hay que estudiar, hay que saber inglés. Ahí van a aplicar muchos conceptos de finanzas y los van a llevar aquí a la práctica. ¿Qué es lo que hago en precios de transferencia? A través de distintos métodos, y tengo que utilizar el método más apropiado dependiendo de mis características, voy a llegar a decir que mis operaciones entrerelacionadas están a valor justo, a un valor razonable. El clásico ejemplo de precio de transferencia, es decir, yo desde el país 1 le vendo al país 2 materias primas o le vendo productos para la reventa. Entonces, por ejemplo, aquí son 2 tipos de productos completamente distintos y tengo que utilizar 2 métodos completamente distintos para valorizar y decir que eso está de conformidad a un valor justo. Independiente de eso, ¿qué es lo que estamos buscando? Si el territorio 1 tiene una tasa de impuestos mucho más baja que la del territorio 2, el país 2, ¿qué es lo que va a decir? Momentito, tú estás vendiéndome muy caro y en realidad lo que estás haciendo es dejando la utilidad en el país 1 para no pagar impuestos acá en el país 2. ¿Y el país 1 qué va a decir? Oh, no me interesa. No, que pague acá mejor, ¿ya? Entonces, la norma de precio de transferencia aplica al Estado que se está viendo perjudicado. Luego, además de las normas de precios de transferencia, existen lo que se conoce como las normas CFC, que en Chile están en el 41G. Rentas pasivas.
¿Cómo se llama? ¿Normas? Normas CFC. CFC. Y en Chile tenemos lo que es rentas pasivas en el 41G. Y son todas esas rentas en donde un contribuyente invierte en otro país, manda un capital, manda un patrimonio, y ese patrimonio, sin mover ni un dedo, me empieza a generar utilidades a través de arriendos, intereses, dividendos. Es decir, yo no muevo ni un dedo. Entonces, si estoy en la hipótesis de rentas pasivas, esta hay que combinarla con 41H, territorios de baja o nula tributación, más conocido como paraísos tributarios, pero ese término ya no se utiliza. Se utiliza el término de territorios de baja o nula tributación o territorios que erosionan las bases imponibles. Eso suena más bonito. ¿Ya? Entonces, la norma chilena dice, oye, si tenía estas rentas acá, en un país 41H, vas a tener que tributar en base a percibido o devengado. ¿Por qué? Porque todo lo que es tributación internacional es en base a percibido. Y aquí cambia la figura y me traen el devengado. Y por otro lado, yo me voy a poder encontrar con operaciones de rentas pasivas en donde el contribuyente no revela los montos de las inversiones. Entonces puede aplicar también una presunción de rentabilidad. O puedo armar una RLI de 41G. Vamos a empezar a ver. Eso es el menú de hoy día. Bien ambicioso. Partamos con lo más sencillo, los tratados de doble tributación internacional. ¿Dónde voy a encontrar los tratados de doble tributación internacional? Acá en la página del servicio, abajito, me voy a legislación tributaria y convenios internacionales. En la sección convenios internacionales, vamos a evitar los convenios, vamos a encontrar todos los convenios para evitar doble tributación de Chile, algunos suscritos pero que todavía no están vigentes, y algunos que están más acá abajo, como por ejemplo el convenio multilateral para prevenir la erosión, que es el proyecto BEPS. ¿Ya? El proyecto BEPS es un proyecto de la OCDE y que lo ha patrocinado las Naciones Unidas y que busca generar una base de datos de intercambio automático de información entre los contribuyentes. Lo primero que quiero mostrar es... vamos a dejar para después, vamos a mostrar un caso de doble tributación internacional. Partamos con... ¿qué cosa? Tratados. Existen 3 modelos de tratados. En realidad son 2, ¿ya? 2 modelos. Chile tenía un tercer modelo que era uno propio, que lo tenía con Argentina. Se firmó en los años 80. Ese tratado decía, era el más fácil y era el mejor. Decía, yo, contribuyente, por ejemplo, de Argentina, voy a invertir a Chile. Me traigo utilidades desde Chile, entonces después en Argentina no pago impuestos. Y lo mismo pasaba. Una persona de Chile iba a invertir a Argentina, se traía utilidades y para nosotros era un ingreso no renta. Era el mejor tratado. Pero ese tratado, la Cristina Fernández, un día se le paró la pluma y lo denunció. Y denunciar significa que deja de estar vigente. A nivel mundial existen los tratados de la ONU, modelo ONU y el modelo OCDE. Existe un tercer modelo que no se aplica en Chile, que es el Tratado del Pacto Andino. ¿Ya? Eso no lo utilizamos. ¿Cuál es la diferencia? El Tratado de la OCDE está pensado para entre países desarrollados. Y el Tratado ONU está pensado para
países subdesarrollados o del tercer mundo con países desarrollados. Por lo tanto, es más beneficioso ¿para quién? Para su desarrollo. Y los del tercer mundo. ¿Cuáles son los que tiene firmado Chile? En la ONU. Todos ¿De son la- hombres, Ay, porque todos nuestros socios son hombres. pero Chile no. Chile sí es hombre. Es desarrollado, pues eso digo. Sí, pero se le considera un país que está más cercano al desarrollo que cualquier otro de Latinoamérica. ¿Todavía? Ah. Sí, todavía. ¿Aún? Ya, muy bien. Todavía, aunque usted no lo crea, ¿ya? Por lo tanto, tenemos los tratados de esa manera. ¿Cómo funciona la doble tributación? Existen dos modelos para implementar esto que utilizan los países. Uno, Dos. Exención. van a ser que las rentas se encuentren exentas. Y otros países van a utilizar el modelo de créditos. ¿Cuál creen ustedes que utilizamos en Chile? ¿El modelo de las exenciones o el modelo de los créditos? Créditos. ¿Por qué? ¿Alguna señal que ustedes hayan visto en los ramos anteriores? ¿Cuál? Cuando veíamos el registro de rentas empresariales, yo les decía los créditos sin devolución que vienen del extranjero, o la columna crédito IPE, impuestos pagados en el exterior. Bueno, esa es la razón. Nosotros utilizamos el modelo de créditos. Es decir, yo te voy a reconocer el impuesto que pagaste en el extranjero. Y ese impuesto se va a transformar en un crédito, sin derecho a devolución. No te lo puedo devolver, porque no lo pagaste en Chile. Solo te sirve para pagar menos impuestos. Incluso puedes quedar pagando impuestos cero. Pero Si más allá mal no no puedo recuerdo, llegar. profe, usted mencionó cuando vimos ese tema que son pocos los países que tienen el manejo con crédito Sí, y que es como el más complejo. sí. Por eso, es que es más difícil. Nos gusta complicar. Sí. ¿Ya? Los tratados de doble tributación también tienen algo que se llama cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué tendrá que ver la cláusula de la nación más favorecida? Pongamos el tratado de... Ojalá sería bacán que yo lo pudiera mover de aquí. En el Adolfo Ibáñez probablemente. Sería hasta Chile con Zoom y todo, ¿ya? Los tratados más antiguos son los con Canadá, España, que son los primeros tratados que se firmaron, ¿ya? El de Canadá. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el sentido? A nivel impositivo, ya aprendimos en renta que voy a tener el impuesto corporativo y el impuesto de retención. ¿Cuáles son los símiles en Chile? El impuesto de primera categoría. ¿Ya? ¿Y cuál más? Global. ¿Global? Parecido. El impuesto adicional. Adicional. ¿Recuerdan que les pasé una tablita con el impuesto adicional? Impuesto adicional. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando un inversionista de Chile vaya a Canadá, siempre va a pagar su impuesto corporativo de conformidad a las normas de Canadá. Pero a la hora de traerme las utilidades, el impuesto de retención va a tener una tasa rebajada. Veamos este convenio que es antiguo. Igual vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a buscar la tasa. Párrafo 2, artículo. Ah.
10% o 15% dependiendo del caso. Entonces, probablemente el impuesto de retención en Canadá en esa época era más alto. Y fijamos una tasa del 10% y 15% en otros casos. ¿Ya? Llevemos los números. Supongamos que Canadá tenga una utilidad de 1000 y la tasa de impuesto corporativo es de un 30%. Entonces, el primer impuesto es 300, me quedan 700. Le voy a aplicar impuesto 10% y me quedó 630. Total de impuestos pagados son 370. Llevemos esto a Chile. ¿Cómo nos queda? ¿Ah? Teníamos que Canadá tenía 1000, ¿no es cierto? Sí, pagué 30% y me quedaron 700 y después pagué el 10% de la remesa, Adicional. En la retención. la retención y me quedaron 630. ¿Ya? Total pagué 370. Y esos 630 mando a Chile. Los mando a Chile. Y acá en Chile te cobran impuestos de nuevo. Pero trae crédito. Exacto. ¿Ya? Pues vamos a ver cómo lo calculo. Con una circular que es súper clara y fácil. Es del servicio. No creo que sea ni claro ni fácil. Siempre. Hay que leerla las veces para entenderla, ¿ya? Ya creo. ¿Sí o no? Ya. No, cortita. Sí. No esa la di. ¿Dónde hacen el martillo? En Chile, supongamos que tengo los mismos 1000. Y si soy semi-integrado, tasa 27%. Impuesto 270. Me quedaron 730. Le hago pagar, le hacemos pagar impuesto adicional, ¿cierto? A los dividendos, tasa 35%. ¿Y cómo funciona esto? ¿Se acuerdan? Le aplicamos el 35% completo y después aplicamos el crédito. O sea, era como una jugada. Entonces tengo que incrementarlo. Es el incremento. Por lo tanto, yo calculo una base que se llama incremento, que lo vimos en renta, le doy los 270, llego a 1000, le aplico el 35%, pago 350 y le resto, ¿qué cosa? Los 270. ¿Y qué me va a dar? Harta plata. ¿Cuánto paga? Voy. 920. Total. 1000 menos 350 más No, 270. no, fíjate aquí. No. Pago 350 y tengo derecho a los 270. Ah, no, ¿Cuánto tengo que pagar? 80. 80. Ah, ya, Entonces, total del impuesto, ¿cuánto fue? 270 más 80, 350. ¿Daría 370? ¿Ah? ¿Daría 370 me parece? ¿El crédito? No es que es el exterior, es el de afuera, este es el de Chile. El de fuera. Ya, esto es como si yo estuviera en Chile. Lo podría hacer ese de nuevo, profe, que fue como muy rápido. Está muy apretado con la, Sí. con la pizarra. Sí. Si la ¿No se ve OCDE, acá atrás? la OCDE ocupa mucho espacio. Está perfecto. Y si lo hace más Yo grandecito, le vi todo el profe. rato la espalda. Sí. Hay que ir Por los favor. cuatro brazos. No los patos. Yo creo que nadie está igual a pato. Ya. En Chile tengo 1000. Ya. Ya. Voy a llevar estos 1000 a Canadá. Primero pago 27. IDPC. Con tasa 27% me da 270. Me quedan 730. Voy a mandar 730 a Canadá. Y como aprendimos en renta, yo tomo mis 730, le hago el incremento de 270, llego a la base bruta de 1000 por 35% del impuesto adicional y me da 370. Este es el impuesto adicional. Y tengo derecho a restarle ¿qué cosa? El crédito. Eso. ¿Por qué 1000 por Ah, perdón, eso, 35%. 350. Sí. Y tengo derecho a restarle el crédito de 270. 80. Entonces, ¿cuánto pago en Chile?
80. 350. Ya, eso es lo que yo pagué en Chile. ¿Ya? Perdón, tiene que leer la Ya. historia. Entonces, alguien podría decir, ¿y por qué lo hice así? Si el convenio no me dice que tengo que aplicar una tasa del 10%, yo lo que debería hacer, ¿qué cosa es? Tomar los 730, aplicarle el 10% y pago 73. ¿O no? ¿Qué pasa si hago eso? 73 más 270, estoy pagando más, pero le voy a meter 270 de crédito y al final ¿cuánto pago? Menos. Muy poquito. Muy poquito. De hecho, si a los 73 le doy los 270, sale de devolución. Y es por eso que lo hago así, porque si no, no funciona. Porque Chile tiene un sistema integrado de tributación. La única forma que yo pudiera aplicar el tasa del 10% es que no tenga el crédito por impuestos de primera categoría. Pero eso atentaría contra todo el sistema tributario que tenemos. Y eso fue el error de la reforma tributaria. ¿De cuál de todo? La reforma tributaria 2014. Cuando se implementa el sistema semi-integrado y el sistema de renta atribuida, y principalmente el semi-integrado, nada dice. Y además dice, y se deroga estos mecanismos que teníamos de crédito. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces vamos a tener que aplicar la tasa de convenio. Y nos va a pasar esta cosita y nos va a ir a la B con todo lo que es nuestro sistema tributario. Porque está integrado y el semi-integrado. Porque además lo hago restituir y queda a la escoba. Entonces, la salvación, ¿cuál fue? La salvación es, en la simplificación de la reforma se dice, mire, si el contribuyente es del 14B, semi-integrado, antiguo, actual 14A, va a hacer este cálculo y no vas a restituir. Y con eso mantengo la integración del sistema. Siempre y cuando la operación sea con un país con convenio. Porque todos los convenios tienen una cláusula. Acá está. Y esto se le conoce después de los tratados posteriores como cláusula Chile. Este es uno de los primeros convenios, así que no lo dice tan explícitamente. Los siguientes dicen cláusula Chile. ¿Qué es lo que dice? Para los fines de imposición aplicable, en el caso de Chile, tanto el impuesto de primera categoría como el impuesto adicional se van a aplicar. Es decir, no voy a aplicar la tasa del convenio, siempre y cuando el impuesto de primera categoría lo pueda deducir contra el impuesto adicional, es decir, tenga crédito por impuesto de primera categoría. Entonces, mientras yo tenga el sistema integrado, mi tratado funciona. ¿Qué es lo que hicieron con la reforma, con el semi-integrado? Dijeron, oye, tienes que restituir. Entonces ya no quedaba integrado el sistema. Entonces se nos caían todos los tratados. Y eso no lo vieron venir con la reforma del 2014. Y en la simplificación de la reforma lo corrigieron. Ya, salvado. Modernización tributaria. ¿Qué creen que pasa? El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Volvieron a mandarse la misma embarrada. Entonces ahí uno se pregunta, ¿pero cómo? Si no la habían embarrado para el 2014 y la tuvieron que corregir en el 2016. Y ahora en el 2020 vuelven a poner que los contribuyentes que tengo en el extranjero tienen que restituir cuando aplico el mecanismo de crédito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre nuevamente?
Nuevamente sacamos una ley que prorroga la entrada en vigencia de esa norma y le doy 100% de crédito al contribuyente que está en el extranjero. Pero esta vez pusieron un pero en la norma. Y se va a cumplir el plazo y no ha pasado nada. ¿Y qué dice? Entonces le vamos a dar un plazo de, no recuerdo si eran 4 o 5 años, para que Chile renegocie todos los tratados que tiene. Y podamos aplicar esta norma donde yo hago restituir al contribuyente con convenio. ¿Ustedes creen que hoy día 2024 se ha renegociado algún tratado? No se ha renegociado ninguno. ¿Cuál va a ser la salvación cuando esta cuestión se nos venga encima y estemos con el agua hasta el cogote? Otra prueba. Ley corta, prorrogamos. O simplemente hay que derogar la norma. Es impracticable hoy en día ir a renegociar todos los tratados internacionales con todos los países porque esto es muy largo, muy lento. ¿Saben cuántos años se demoró el tratado con Estados Unidos en ser aprobado? ¿20? Más de 20 años. Más de 20 años poder aprobar el tratado con Estados Unidos. Estados Unidos no tiene tratados de doble tributación. Y tiene uno con nosotros. No tiene. ¿Por qué lo hicieron? Por el litio. Para venir a invertir en litio. Si no, no iban a venir. Y eso les interesaba. Estados Unidos no tiene tratados por esos conceptos. No le interesa. Entonces, cuando yo estoy trabajando impuesto adicional, como yo les dije en algún momento, si yo voy a mandar dividendos para afuera, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿tengo convenio con el contribuyente en su domicilio, con su país, vigente el día de hoy? Y eso lo tengo que realizar en este listado. Si está vigente el convenio, no restituyo. Si no tiene convenio, le tengo que hacer la restitución de impuesto adicional. Entonces sería más el 35% de 270. Le hago la restitución. Profe, ¿Sí? y para saber la vigencia de un convenio es básicamente verificar ese primer listado, ¿no? Exacto. Eso es lo primero. ¿Y se puede utilizar todavía esa ley que decía convenio suscrito, pero no... ¿No vigente? Sí, No. Tiene que estar vigente. solo tiene que estar vigente? Tiene que estar vigente. ¿Ya? Por ejemplo, en los Países Bajos y Brasil hay un convenio suscrito y nuevo, por ejemplo, con Brasil, pero que todavía no entra en vigor. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es la cláusula de la nación más favorecida? Supongamos que nosotros con Canadá, o sea, no supongamos, es un hecho, lo firmamos esto en el año 2000. Pero ¿qué pasa si ahora, en el año 2021, firmamos un convenio, no sé, con Japón? No sé en qué año lo habremos firmado. Y Japón, para este mismo tipo de renta, negocia un 7%. Los convenios tienen una cláusula donde yo puedo activar una rebaja. Por ejemplo, yo Chile, veo que Canadá hizo un tratado, no sé, con Alemania y la bajó su tasa a 5%, yo puedo ir a Canadá y tocarle la puerta. Voy a activar la cláusula de la nación más favorecida. Entonces, Este es de rebaja de la nación. entonces ahora la tasa va a ser un 5%. Porque como tienes una tasa mejor con Alemania, yo también Quiero quiero esa la tasa. misma tasa. Y se activa esa cláusula. Y Pero se todos los igualan las convenios tasas. tienen esa cláusula del país más favorecido. Sí. Todos los convenios que firma Chile tienen esa cláusula. Y lo mismo puede pasar si Chile firma un convenio con Japón y el convenio con Japón establece un 7%, puede venir Canadá y Canadá me dice, oye, yo también quiero un 7%. Y se lo vamos a tener que dar. ¿Ya? Entonces hay gente que está dedicada al Ministerio de Hacienda a andar buscando los convenios que firman los países. Pero esto no es tan normal firmar convenios de doble tributación. ¿Ya? Nosotros tenemos muchos. Vamos. No
No, este mismo de Canadá nos va a servir. No, vamos a buscar uno nuevo, uno bien moderno, de los últimos. Como en Estados Unidos. Entró ahora en vigencia, pero antiguo. Ahí está, arriba. Sí, no, estoy buscando uno más nuevo. En el sentido de que esté negociado hace poco, entonces tienen otro formato. Sudáfrica, ¿para qué tenemos convenio con Sudáfrica? ¿Por qué tenemos inversión allá? Traémoslo. Algún interés Ya. habrá por ahí. Ah, está grabado eso. Ya, Países Bajos. Ay, hola. Netherlands. Ya. Reino de los Países Bajos. Entonces, todos los convenios primero me dicen quiénes son los firmantes, qué impuestos están comprendidos para cada país. Ahí me habla de los impuestos de los Países Bajos. Y acá me dice el impuesto sobre la ley sobre el impuesto a la renta, el impuesto chileno. ¿Ya? Vienen algunas definiciones. ¿Qué entiendo por residente? ¿Qué entiendo por un EP, establecimiento permanente? Y después, imposición de las rentas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que con el convenio voy a grabar la renta en el país fuente, el país que se genera la renta. Ese es el estado que tiene que tributar. Y el otro estado se va a encargar de poner lo que yo borré acá, que era un crédito o una exención, para que esa renta no tribute en el segundo estado contratante. ¿Ya? Y acá me coloca renta de bienes inmuebles, beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, servicios personales independientes, servicios personales dependientes, participación de directores, artistas y deportistas, pensiones, anualidades de jubilación y pagos de seguridad social, funciones públicas, estudiantes y otras rentas. Todas estas son las rentas que quedan comprendidas en este convenio. Entonces, si yo tengo una operación, lo primero que tengo que ver es qué operación estoy haciendo y después busco, ese tipo de renta está en el convenio. Si es que está en el convenio, puedo aplicar estas tasas cuando yo estoy allá. Y si está en el convenio, cuando yo me las traigo, entonces voy a aplicar el mecanismo de créditos, pero va a ser más ampliado. Porque el mecanismo unilateral de créditos son solamente unos tipos de renta bien específicas. Y yo les voy a dar crédito que sirve para todos los países. Pero un convenio es más amplio. Profe, ¿Sí? una pregunta. Cuando tenemos un convenio, ¿la tasa definida aplica para todas las rentas o hay una tasa específica según cada... Depende de cada tratado. Ya. Por ejemplo, veamos. Ganancias de capital. Las ganancias serán someterse a la imposición en ese otro estado. Las ganancias tengan la prestación de servicios. Las ganancias de los buques. Las ganancias de los contratantes. Acá está. El enajenante que en cualquier momento durante los 365 días presenta la enajenación directa o indirectamente de acciones, participaciones similares u otros derechos que representan el 20% más de capital en el residente. No, en este caso está en otra cláusula que es general, que viene más abajo. ¿Ya? O sea, hay que leerse toda esta cuestión. Eliminación de la doble imposición. Y aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que puede ser sometido a imposición de acuerdo a los párrafos tanto. Y si las rentas incluidas fuesen una única renta por los cuales los países otorgan una reducción sobre eliminación de doble tributación. Entonces hay que leer el convenio y hay que buscar dónde están las tasas específicas para esos artículos y tipos de renta. Además, todos los convenios traen un procedimiento que se llama de mutuo acuerdo, de intercambio de información. Y que es también de asistencia para el cobro de obligaciones cuando se me arranca al otro país. ¿Ya? Pero también uno de mutuo acuerdo, porque puede ser que un Estado diga, oye, ese contribuyente es mío. Y otro diga, no, es mío. Entonces los dos quieren grabarlo. Entonces tienen que buscar a través de un procedimiento cómo lo van a grabar. Entonces, así vamos a aplicar el convenio.
Por ejemplo, si se acuerdan el que vimos con Canadá hace un ratito, aquí me decía específicamente en el artículo 10 de este convenio cuáles eran las tasas que yo iba a aplicar. ¿Ya? Entonces tengo que ir buscándola dependiendo de cada convenio, porque todos los convenios son distintos. Tienen una estructura parecida, pero esta parte que es más fina va a estar en distintos lugares. Algunos están por tipo de renta, otros están concentrados en algunas rentas y las otras me redirigen, otras están en una parte final y me hacen redirecciones a otras partes para decirme qué cosa. Entonces, aquí ustedes pueden pegarse un curso completo de convenios, ¿ya? En un programa de posgrado. Y van a analizar convenios, las características y cómo reconocer los tipos de renta que yo voy a tener. Siguiente etapa. Mecanismo unilateral de créditos. Esto está en el artículo 41A. ¿Se acuerdan con el artículo 41? Yo esperaría que se lo supieran de memoria. Corrección monetaria. Entonces no me pregunten por qué, pero después de corrección monetaria, en vez de colocar esta cuestión al final y hacer un capítulo, el artículo 120, 121, 122, esto lo champaron aquí después de corrección monetaria y le pusieron 41A, B, C, D y así sucesivamente hacia abajo. ¿Ya? Ahí están las normas de tributación internacional. 41A es el mecanismo que se conoce como unilateral de créditos. Los contribuyentes o entidades domiciliados o residentes constituidos en Chile que obtengan rentas que hayan soportado impuestos en el extranjero se rigen por las normas de este artículo para utilizar el crédito contra los impuestos pagados por dichas rentas. Entonces, con lo que sale aquí, lo vamos a utilizar. Y aquí me está diciendo qué tipos de renta. Dividendos y retiros de utilidades. Renta por el uso de intangibles, tales como patentes, marcas y fórmulas. Renta por las prestaciones de servicios profesionales o técnicos, o de exportación. Rentas clasificadas en el 42, número 1 y número 2. Rentas de establecimientos permanentes, rentas pasivas y rentas provenientes de países con convenio. ¿Ya? Entonces, cuando es con convenio es más amplio. Por ejemplo, las ganancias del capital, ¿se acuerdan? Hay inversiones asociadas también tenían el convenio. Por ejemplo, un joint venture. Nosotros, dos empresas, invertimos, yo le paso unas lucas a una y la otra lucas, tiene las lucas, hace el negocio y después me reparte mis utilidades como inversor. ¿Ya? Pero no entro en el patrimonio, sino que es como se llaman negocios conjuntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy complicado, pero la circular que yo les digo Es más complicado. lo hace más fácil. ¿Qué circular? La que vamos a ver ahora, Sí. del 2021. Sí, hola. Por aquí. ¿Dónde más te usa? ¿Dónde más te usa? ¿Dónde más te usa? ¿Dónde me vas? ¿Dónde la divisa entonces? La 31 del 2021. No tan larga, 37 páginas. La circular 31 del 2021. Entonces, primera pregunta. Un contribuyente invierte en el extranjero y quiere utilizar estos créditos en Chile. ¿Todos pueden hacerlo? Sí, todos pueden hacerlo, pero tienen algunos requisitos. Primero, tiene que estar inscrito en el RIE. Si se ríe. Si se ríe, no se ríe. Gracias.
registro de inversiones en el extranjero. Yo me puedo inscribir en el registro de inversiones en el extranjero o mandar una DJ de operaciones en el extranjero, que al final es todo lo que los contribuyentes hacen, y con esa me voy sumando a ese registro. Entonces, primero tengo que estar registrado, que yo fui a invertir, por ejemplo, a Canadá, para poder utilizar esas inversiones. ¿Por qué hago esto como Estado? ¿Por qué me interesa a mí, Chile, tener el detalle de dónde fueron a invertir cada uno de los grupos empresariales? Para evitar la elusión. 1. Entonces, lo primero, ya, tengo eso. Estoy inscrito. Segundo lugar, ¿cómo acredito que pagué el impuesto en el extranjero? Que voy a ir a mandar mi declaración, voy a salir a fiscalización y me decir, ya bueno, perfecto, usted dice que pagó impuestos en República Dominicana. Demuéstrame que pago impuestos en República Dominicana, pues, para que yo le pueda dar los créditos. En primer lugar, tienen que tratarse de impuestos. Y tienen que ser impuestos a la renta. No puede ser IVA u otros impuestos similares, o tasas o derechos, ¿ya? Y tienen que ser sobre impuestos reales, no sobre rentas presuntas. Obligatorios y definitivos. Esto sale en la circular. Ahora, ¿cómo los voy a demostrar? Lo más fácil es que el contribuyente traiga un certificado de la Administración Tributaria Extranjera donde dice que pagó tanto impuesto por tal operación. Un certificado de La Administración Tributaria Extranjera. El formulario 22 de Costa Rica. Exacto. Por ejemplo, cuando los grandes contribuyentes empiezan a mandar remesas al exterior, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Por cada remesa, un formulario 50. Oh, por cada remesa, un formulario 50. Entonces después le dicen al inversionista, toma, aquí está el formulario donde pagué tu impuesto. Ah, toma, aquí está el tuyo, toma, aquí está el tuyo, toma, aquí está el tuyo. Así que tienen un cristiano mandando formulario 50 todo el día. Uno por cada accionista en el extranjero. Esa es una forma. Entonces acá en Chile también se dice, bueno, tráeme el formulario donde pagaste impuestos si es que no tienes el certificado. Por eso, como tienen convenio, no le informan directamente ahí a los pagos impuestos, ¿no? No, pero se puede pedir el intercambio de información, pero un servicio no lo va a hacer por un monto muy chico. ¿Ya? Y generalmente vienen algunos, por ejemplo, yo he visto de México, viene el certificado, trae un código QR, tú lo escaneas, te va a la página de México y te dice, ah, sí, esto está válido. ¿Ya? Entonces depende de cada administración tributaria cómo te van a acreditar. Estados Unidos no acredita. ¿Por qué tan odioso los gringos? No tienes cómo acreditarlo. No le interesa. Estados Unidos no te lo va a certificar, no va a tener un formulario. Por ejemplo, si tengo inversiones a través de una corredora en Estados Unidos, no tengo cómo acreditarlo. Está perdido. Aunque la corredora te dé un certificado que dice, mira, aquí me descontaron el impuesto. Ah, ya, qué bonito, pero es que no sé si está pagado. Tú se lo descontaste, pero no sé si está pagado. ¿Ya? Así que ojo con las inversiones en Estados Unidos. Esas no hay cómo acreditarlas en la práctica. ¿Y cuál es el plan B del servicio para poder ¿No proceder? problema? Problema contribuyente. ¿Tenés cómo acreditarlo? ¿Me puedes confirmar que la corredora pagó el impuesto que te descontó? No hace formulario ya. Pero la corredora agarra y te coloca el formulario F33.4 y ahí pagó a todos sus usuarios. Ah, no mucho.
Entonces la corredora no te va a hacer un formulario para ti solo. Entonces no hay cómo acreditar con Estados Unidos, grábense eso. ¿Ya? Tal vez con otros países sí puedo. Y me dan los formularios y me traen todo, pero aquí con Estados Unidos no. Por eso no hay mucha tanta inversión para allá desde ese punto de vista. ¿Ya? Porque pierdo los impuestos pagados en el extranjero. Ya. ¿Cómo voy a determinar el monto? Aquí me voy a saltar un poquito. Y quiero ir a un ejemplo. Aquí es más fácil. Un contribuyente inicia actividad en el 2020. Tiene un capital de 20 millones, está en el artículo 14 letra A. Percibe un dividendo de renta extranjera de $8.500. Tipo de cambio, oh, qué maravilloso, tipo de cambio 786,18. ¿Le está bajando el dólar? Sí. No tanto. Pero bueno. Pero el precio del cobre superior los $5 la libra. Está desplomando el precio del dólar. ¿Ya? Y recibo y pago un dividendo de 1 millón. ¿Ya? Impuestos de retención soportados en el extranjero, 15%. Impuesto corporativo soportado en el extranjero, 32%. ¿Ya? Hay países que son más caros todavía. ¿Ya? Estados Unidos, carísimo. Dependiendo del estado. Hay algunos estados que vale 35%. Resultados según balance, capital propio y corrección monetaria. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Tomo mi dividendo y voy a calcular lo que se llama la renta neta. Percibido. 8.500 por 768 son 6 millones de pesos. ¿Tengo pérdidas y gastos relacionados para percibir este dividendo? Para un dividendo no. ¿Pero por qué me dan esto? Para otros tipos de renta. Por ejemplo, honorarios, sueldos, asesorías. Entonces, lo primero que tengo que calcular es algo que se llama la renta neta. Y esa me permite rebajarle ¿qué cosa? Enterrar el dedo, ¿eh? Rebajar pérdidas y gastos para obtener esa utilidad. No intenten calcular un impuesto sin utilizar esta circular, por favor. ¿Ya? Un crédito IP, que se llama. Y voy a empezar a llegar a los topes. Tengo dos topes. El impuesto pagado en el extranjero y un tope que está en la ley de la renta, que es de tasa 35%. Entonces, primero vamos a ver cuánto impuesto pagué en el extranjero. ¿Cómo lo hago? 8.500 por 768 son 6 millones, dividido en 0,85, es decir, el impuesto de retención, 15%, lo estoy calculando, es 1.179.000 pesos. Lo primero que le calculo es cuánto yo pagué por impuesto de retención. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Parto de acá abajo y lo empiezo a embrutecer. Y después, que tengo esa base bruta sobre la cual me calcularon el impuesto de retención, lo divido por 0,68 por 32, es decir, el impuesto pagado. ¿Y el punto 68 qué es, Lo profe? mismo estaba pensando yo. 1 menos 32%. Ah, ya. Efecto especial. Igual como calculo los incrementos, ¿se acuerdan? Sí. Es la misma lógica. Empiezo a reconstruir la renta bruta. Pero acá no tenemos la tabla de incrementos para eso. No, porque no tengo. Porque todos los países son distintos. Yo tengo que hacer Ah, claro. esto. 1 menos la tasa de Menos la impuesto por la tasa de impuesto. Y ahí voy empezando a armar. Entonces aquí lo que dije, dividiendo 0,85 es 1 menos 0,15 por punto 15. Y aquí digo 1 menos 0,32 por 32%. Y ahí logré armar los impuestos que yo pagué en el extranjero. Entonces, en primer lugar, cualquier crédito que me den por este concepto no deberá ser mayor a la suma de estos. 4 millones 8. Primer tope. No me pueden dar más crédito que el impuesto que efectivamente pagué en el extranjero. ¿Es lógico? Muy lógico, pero por favor, créanme que a veces llegan los contribuyentes con unos cálculos que de verdad se nota que no pasaron por matemáticas.
¿Ya? Y sale, no, si pagué 4 millones 8, ya, igual que el meme. ¿Y por qué pusiste 7 millones aquí? ¿Ya? Es lo mismo. Y después viene un segundo tope. Este tope está en la ley de la renta. Este fue un tope que históricamente fue evolucionando, ¿ya? Hoy en día es 35%. Hasta la modernización tributaria era 35% para convenio y 32% sin convenio. Y antes era menos y menos, pero siempre era 35% con convenio y sin convenio era menos. Y se lo fueron subiendo con los años. 27%, 25%. Y entonces hoy en día me dicen 35% parejo para todos. Sobre la renta bruta. Es decir, el dividendo que yo percibí más los impuestos que yo pagué. Es decir, 11 millones. Entonces, esto por 35%, 4 millones 046. Entonces, me voy a quedar con el más bajito. 4 millones 046. Criterio prudente. Siguiente etapa. Calcular el tope global. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a tomar mi renta neta, que la calculé ahí arriba, y le voy a sumar ese tope de crédito. 10,729. Y ahora le aplico la tasa de crédito, 35%, 3.700.000. Y ahora sí ya estoy en condiciones de calcular mi renta imponible. La cual sería la renta neta, no sé, hay que calcular acá arriba, con ya el impuesto que le voy a dar, los 355 que sume acá, me va a dar esos 10 millones. Y aquí llego a lo que se llama crédito total disponible. Bueno, ¿cuánto crédito? El menor. ¿Entre qué? Entre lo que calculé ahí arriba y lo que acabo de calcular acá. Entre los 4 millones que dije ahí arriba y los 3 millones que calculé aquí. ¿Ya? Y esto me lo voy a llevar a la RLI del contribuyente. Entonces el resultado del ejercicio, cualquier otro ajuste financiero o tributario, yo le tengo que hacer uno que se llama crédito total disponible. Le sumo el crédito igual que un incremento. Porque más abajito se lo voy a restar. Pero aquí me van a decir, momentito, no podéis gastártelo todo en impuestos de primera categoría. Tenéis que dejarle algo al socio. Para cuando se lo lleve. Profe, ¿Sí? pero tengo, digamos, el incremento, los 3.755.000 y la deducción, ¿cuál es la deducción? Calculo el impuesto de primera categoría, tasa 27%, Ajá. y acá voy a darle el crédito. ¿Y qué es lo que tomo? Ah, ya. Los tres, la Los renta 10 disponible millones. por la tasa de impuestos, y aquí 27%, crédito IPE. Pero, ojo, el crédito IPE contra impuestos finales, ¿cómo lo calculo? ¿Ya? Que tomé la renta imponible, los 10 millones 4, por la tasa de impuestos de primera categoría. 27 en este caso, o 25, o 10, o 12,5, dependiendo de cuál régimen tenga. Y ahí yo calculo, ¿qué cosa? ¿Cuánto de ese crédito, de estos 3 millones 7, voy a usar contra primera categoría? Y esta colita que me quedó acá, la diferencia entre el crédito total disponible menos lo que utilicé contra impuestos de primera categoría, me quedó afuerita. Y eso se llama crédito IPE. Y va en una columna especial del registro de rentas empresariales que se llama crédito IPE. Y cuando yo saque utilidades y mande dividendos y se me acabaron, voy a buscar crédito IPE y mando ese crédito IPE al contribuyente de impuestos finales. El cual, lógicamente, como es de renta de fuente extranjera, es sin devolución.
y sin restitución. ¿Repaso esto? ¿Lo volvemos a explicar? Sí, sí. Primero, cada vez que ustedes hagan esto, pasen esto a Excel. Coloquen estos mismos números. Y después los van cambiando. ¿Ya? Tomo el dividendo extranjero en pesos y le puedo restar cualquier pérdida que haya tenido para obtenerlo y gasto para obtenerlo. ¿Y eso cómo se va a llamar? Renta neta. Renta. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene una inversión que ahora se está trayendo y que estaba media perdida en otro país, en un país de Centroamérica, y tuvo que pagar como 8 millones para poder traerla. Y está todo documentado con los SWIFT, los pagos del banco, toda la cuestión, para un banco de allá. Entonces, ella sí tiene gastos relacionados. Se va a traer una utilidad, tiene el gasto acá. ¿Lo puedo descontar? Sí, perfecto. Ahora voy a calcular los topes. El primer tope se llama tope individual y es la cantidad menor entre el impuesto que pagué efectivamente en el extranjero. Yo tengo que ir embruteciendo para llegar a los montos originales que pagué y, o mejor dicho, la renta neta más los impuestos pagados en extranjero por 35%. Y aquí yo calculo lo que se llama tope individual. ¿Cuál es más chico? Este de acá. Ese lo dejo ahí. Yo ahora voy a calcular algo que se va a llamar tope global. El tope global, yo voy a tomar la renta neta y le voy a poner el tope más chiquitito. Y eso por 35% me va a dar cuánto impuesto voy a poder utilizar. ¿Y esto cómo lo materializo? A través de algo que se llama crédito total disponible. El menor entre el tope individual que calculamos acá y el tope global que acabamos de calcular. Ahí ya estoy listo. Ya calculé mi crédito total disponible. ¿Cuánto crédito puedo utilizar por fuente extranjera? ¿Cuál es mi siguiente etapa? Ir a la renta líquida. Ir a la RLI. Y a la RLI que yo determine, le voy a hacer un agregado. Le agrego el crédito total disponible. Calculo mi impuesto según tasa y tengo derecho a descontar crédito IP, pero no todo el crédito total disponible. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar la renta imponible, la que calculé acá arribita. Ustedes pensaban que no servía para nada, ¿ya? Y a ese le multiplico por 35%. Perdón, por 27%, o la tasa de impuestos de primera categoría. Y con eso voy a decir, mira, de este crédito total disponible, esto me llevo como crédito contra impuestos de primera categoría. Y lo que me quedó, lo mando al registro de rentas empresariales para que lo utilice el propietario cuando haga retiros. Eso que yo les dije queda así. Acá está el crédito IP. Es un crédito sin restitución y sin devolución. Y cuando yo mando un dividendo y se me acaban los créditos acá, puedo ir a buscar mi crédito IP. ¿Qué más claro ahí? Oiga, profe, ¿Sí? una pregunta. En la renta imponible, ¿Sí? tengo la renta neta de ejercicio y el impuesto que puede ser utilizado como crédito. ¿Sí? ¿Por qué ese impuesto que puedo utilizar yo como crédito es un agregado? Si dice que yo lo puedo utilizar como crédito. Porque tengo que hacerle un incremento a tu RLI. ¿Ya? Cada vez que yo le doy un crédito, tengo que darle un incremento. Ya. Por ese motivo. ¿Ya? ¿Y ese incremento no tiene nada que ver con el factor 65-35 que veíamos justamente? Sí, va por ahí. Me pareció.
Es lo mismo, es el mismo sentido. Ya. Es decir, oye, te voy a dar un crédito, ya, pero entonces tienes que embrutecerme la renta. Es el mismo sentido. Entonces, lo primero que yo entonces estaría haciendo es calcular la renta neta, que lo voy a utilizar en hartos cálculos, después veo el tope individual y después veo el tope global. Y calculo después, ¿qué cosa? El crédito total disponible. Y entonces a la renta neta le sumo el crédito total disponible y me da la renta imponible. Y después lo que les decía, yo agrego el crédito total disponible acá y al crédito al crédito imputable, que va a ser la renta imponible, yo le aplico la tasa de impuestos de primera categoría. Esto no traten de hacerlo de memoria ni a mano cuando tengan que hacer en la práctica. Usen esta circular, porque es muy fácil equivocarse. Esto no es fácil. Acá está todo lo que dijimos en la circular. Está acá. ¿Ya? Oiga, profe, y esos valores que yo calculé ahí, Sí, y todavía sigue. yo luego debería llevarlo al formulario 22, al registro de rentas empresariales. Exacto. ¿Ya? Insisto, todo esto que vimos en la circular, que parece súper enredado, es lo que sale aquí. De aquí para abajo. Y créanme que esto es mucho peor. ¿Ya? Por eso quiero enseñárselos con la circular, que es más fácil y es más práctica. Esto mismo que vimos, pueden leerlo allí. ¿Ya? Y después la determinación, la renta. Fíjense. La renta imponible estará conformada por la renta neta más la totalidad de impuestos que pueden ser utilizados como créditos con sus respectivos topes. La renta neta constituye el resultado consolidado de... Y entonces después, esta cuestión es súper enredada. ¿Ya? Nadie la entiende, hay que leer la circular. Ya. No entra en la prueba, me imagino. No, ¿cómo vamos a hacer un cálculo? ¿Cómo te Estaría ahí ocurre? loca. Defíname crédito total disponible. Ah, te mato. Muy bien, me parece. ¿Está todo grabado? Sí, no, eso, denlo por firmado, ¿ya? Ya. Y el cálculo del goodwill y el badwill tampoco. No, esa cuestión es muy complicada de revalorizar tampoco. ¿Ya? Y bueno, después viene todo el tema de las imputaciones y todo lo que acabamos de ver, ¿ya? Registro de inversión al extranjero y deberes de información. El contribuyente, si quiere utilizar este crédito, como dije, tiene que inscribirse en el RIE. Y alternativamente, en vez de inscribirse en el RIE, los contribuyentes pueden mandar la declaración jurada en forma y plazo que el servicio señale mediante resolución. ¿Cuál es esa de Jorge, profe? Ahora ya vamos. Servicio online, declaraciones juradas de renta, más información, formularios. Y aquí vamos a filtrar por internacional. Declaración jurada anual sobre operaciones en el exterior, la 1929. Y después vienen las normas comunes. Y llegamos al 41B. El 41B fue reformado por completo con la modernización tributaria. ¿Por qué? Porque antes, el 41C fue eliminado, mejor dicho, ¿ya? Con la modernización tributaria. Aquí está, el B. ¿Por qué? Porque antes en el A yo tenía el mecanismo unilateral y en el C tenía el mecanismo bilateral, que era cuando era con convenio. Pero ahora se unificaron, porque el cálculo era muy parecido y quedó todo en el A. Y si se fijan, había un apartado que decía, y si tengo rentas con convenio, tengo que hacer lo que dice el convenio. Incorpora más rentas. Y el 41B, que es lo que me está diciendo, cómo tengo que registrar este tipo de inversiones en el exterior en mi contabilidad, que se puede aplicar el artículo 21 respecto a estas inversiones, y en realidad son normas contables. Llegamos al artículo 41D. Ah, está derogado. ¿De qué se trataba el 41D? Cuando Chile, a principios de la década del 2000, se empezó a ver como un país
que estaba suscribiendo convenios de doble tributación con todo el mundo, alguien dijo, ¡oh, qué interesante lo que está haciendo Chile! Chile podría ser tal vez un país plataforma para que la gente venga a invertir acá y inviertan desde Chile utilizando su infraestructura de convenios. Pero no contaban con que el inversionista extranjero, ¿qué es lo que prefiere? ¿Es un paraíso tributario venir a Chile? No es un paraíso tributario. Po. Por lo tanto, esa norma nació muerta. Si se incorporaron 3 o 4 contribuyentes ahí, entonces en más de 20 años es mucho. Así que esa norma la derogaron. 41 es. Esta es la norma estrella. Precio de transferencia. Métodos de precios de transferencia. Esta materia es materia de magíster. Esta materia es materia de especialización en cursos de precios de transferencia. Si ustedes quieren hacer un curso de precios de transferencia, difícilmente van a encontrar un curso en Chile. Tienen que ir a hacerlo afuera. Se pueden hacer online desde Chile. En el CIAT, pero salen, no sé, $5.000 hacer un curso de transferencia. Son muy complejos. Y tengo distintos métodos. Vamos a nombrarlos solo. Primer método para ver que las operaciones estén a nivel de precio de mercado. Bueno, cuando yo calculo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a buscar lo que se llama comparables. Voy a buscar en todo el mundo, a través de software especializado, hay que tener software que sale carísimo, empresas comparables que se dediquen a lo mismo. Por ejemplo, una empresa que vende pinturas para barcos y tiene operaciones acá en Chile y compra la materia prima en su casa matriz que está en Argentina. ¿Y cómo reviso? Tengo que buscar necesariamente otras empresas que se dediquen a lo mismo, no solo en Chile, sino que en el mundo. Entonces, ¿recuerdan eso? Campana de Gauss. Algo. Voy a tomar ¿qué cosa? El promedio. ¿Y cuánto para arriba y cuánto para abajo? Excelente. Desviación estándar. Entonces voy a tomar algo que se llama el intercuartil. Voy a calcular las desviaciones estándar. Y si me da que estoy entre el 25% y el 75%, es decir, puedo estar aquí, puedo estar acá, cualquier parte de la campana. En este tramo, en el intercuartil que se llama, el precio está bien. Porque se mueve dentro de un rango razonable. ¿Vodka? Falleció. Va a matar el virus. Compañero ruso. Ya. Por Stalin, Lenin, ¿no? Putin, ya. Gorbachev, no sé, ya. Por Yeltsin. Entonces, en cualquiera de esos tramos estábamos bien. ¿Qué pasa si estoy fuera? También. Sí, andan juntos con la malicia. Sí. Si estoy fuera, no cumplí el intercuartil, entonces hay que ver si hay perjuicio fiscal. Si estoy acá, obviamente hay perjuicio. Pero si estoy acá, no, pues. Estoy pagando más aquí en Chile, por ejemplo. Chile se va a quedar calladito. Pero si la contraparte está en Perú, ¿Perú qué va a decir? Ah, no, un momentito, tenéis que pagarme a mí también. Entonces, si hay diferencias, ¿cómo tributan? Las diferencias determinadas por precio de transferencia se nos van al artículo 21, tasa 40%.
Entonces, si yo estaba aquí, me van a decir, oye, vente para acá. Y toda esta utilidad que quedó ahí, se nos va al artículo 21, la diferencia. Ejemplo, Profe, ¿cuánto era de 40%. 40%. Ejemplo. El caso Walmart. ¿Se acuerdan de Walmart? Donde Walmart hace un crédito back to back, ¿sí? Con el banco HSBC, y Walmart Chile le paga los intereses con tasa 8%, y el HSBC remesa a Walmart Estados Unidos con 7,99. Ese caso está muy mal abordado, porque había que aplicar NGA, y lo que hicieron fue precio de transferencia. ¿Y qué dijeron? Oye, la tasa para este tipo de operación era un 2%, por lo tanto, está pagando un 6% de más, me genera perjuicio, entonces todo lo que pagaste con 6%, tasa 40% artículo 21. ¿Qué dijo Walmart Chile? Ah, ya, bueno, lo pago. Calladito. Pero el análisis posterior del caso, después todos son generales, obviamente, dice que no tenía que utilizar precio de transferencia. ¿Qué es lo que tenía que utilizar? NGA, como el caso de NGA que acaba de fallar el TTA, en donde dijo un crédito back to back, no, pues aquí no tengo que usar precio de transferencia, porque la operación en sí es elusiva, era todo. ¿Ya? Métodos. Aquí hay varios métodos. Y el método va a depender de lo que yo esté utilizando. En la DJ de precios de transferencia, me parece que se especifican los métodos y cuál debería utilizar según lo que yo estoy haciendo. Entonces yo voy colocando, mira, tengo estas operaciones, servicios de agente de compra, activos depreciables, ingresos por resembolso, y tipo de operación, compra de acciones, compra de activos. Y después me colocan los métodos. Métodos. Precio comparable no controlado. Es aquel en que consiste en determinar el precio o valor normal de mercado de los bienes o servicios, considerando el que haya impactado partes independientes en circunstancias comparables. ¿Les suena eso? ¿A qué les suena? ¿Valor justo? ¿Valor razonable? ¿Cierto? ¿No es la misma definición prácticamente? Método precio de reventa. Consiste en determinar el precio o valor normal de mercado de los bienes o servicios, considerando el precio o valor que tales bienes o servicios son posteriormente revendidos o prestados por el adquirente a partes independientes. Entonces, por ejemplo, cuando yo les di el caso de las pinturas, si yo compro pinturas en Argentina y después las vendo acá en Chile, ¿qué estoy haciendo? Yo tendría que utilizar entonces este método. Ese es el método apropiado para ese tipo de transacción. Es como les decía, hay cursos donde uno aprende, este método es para esto, este método es para esto, este método es para esto. Si ustedes quieren aprender precio de transferencia, tienen que estudiar inglés también, ¿ya? Y pagan muy, muy bien en precio de transferencia, ¿ya? Por si acaso. Si quieren invertir ahí. Método del costo más margen. ¿Me doy una idea de qué podría significar costo más margen? Estado de resultado. ¿Pero qué tipo de industria utilizará costo más margen? Excelente, estoy produciendo. Entonces, consiste en determinar el precio o valor normal de mercado de bienes y servicios que un proveedor transfiere a una parte relacionada a partir de la suma de costos directos e indirectos de producción, sin incluir gastos generales ni de otro carácter operacional, incurridos por tal proveedor, y un margen de utilidad sobre dichos costos. Entonces, si yo soy productor
y estoy mandándote las materias listas, mandándote todo terminado, los productos, ¿qué es? Costo más margen. Costo más margen. Podría yo confundirme con precio de reventa. El precio de reventa es que yo compré y te vendí para que tú revendas. En cambio aquí te mandé el producto preparado, listo. Entonces, tengo que siempre revisar y meterme, como decíamos cuando analizábamos NGA, meterme en cuáles son las características del contribuyente para poder entenderlo. Aquí hay que hacer reuniones, ir a ver las fábricas, los servicios que prestan, cómo los hacen, para poder entenderlo. Método división de utilidades. Consiste en determinar la utilidad que corresponde a cada parte de las operaciones respectivas, mediante la distribución de utilidades de ellas. ¿Qué sería bueno esto? Negocios en conjunto. Método transaccional de márgenes netos. Consiste en determinar el margen neto de utilidad que corresponde a cada una de las partes en las transacciones u operaciones de que se trate. Tomando como base que hubiesen obtenido partes independientes en operaciones comparables. Utilizo indicadores operacionales de rentabilidad y márgenes basados en rendimiento de activos, márgenes sobre costos, ingresos sobre venta y otros que resulten razonables. Aquí, hartas finanzas. Métodos residuales, es decir, cuando ningún otro método me sirve, puedo buscar un método residual donde yo puedo determinar precios y valores de mis operaciones. De nuevo, harta finanza. Entonces, cada empresa debiera hacer algo que se llama estudio o informes de precios de transferencia. Entonces yo, contribuyente, tengo operaciones con el exterior, yo debiera contratar a una empresa especialista que haga un informe de precios de transferencia. Porque si yo tengo el informe de precios de transferencia, por último, ya llego respaldado. Los contribuyentes podrán acompañar un estudio de precios de transferencia que den cuenta de la determinación de precios, valores y rentabilidad de sus operaciones con las partes relacionadas. Si el contribuyente no tiene estudio de precios de transferencia, mala señal. Muy mala señal. Entonces, ustedes, aunque trabajen en auditoría financiera y vean que hay operaciones con relacionados y puede saltar precio de transferencia, aunque yo sea auditor financiero, ¿qué es lo que voy a ir a hacer? Voy a ir a venderle el producto al cliente. Oiga, ¿usted tiene operaciones con relacionados al exterior? Sí. Oiga, ¿y tiene resuelto el tema de precio de transferencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oiga, mire, lo voy a contactar con el lado tributario de mi empresa, de esta empresa donde trabajo, para que vean esa parte y hagan el estudio de precio de transferencia. ¿A quién creen que ascienden en la auditora? ¿Al que hace la auditoría o al que vende? A las dos cosas. Hasta cierto punto, al que hace bien, pero después, al que además vende. Entonces, esto tienen que ir a venderlo a sus clientes. Tienen que ir a vender los estudios de precio de transferencia. Contribuyente que llega a una fiscalización de precio de transferencia del servicio sin estudio, ¿qué le pasa? Talón no, po. Ya está adobado, se entregó solito. ¿Ya? Ah, espérate, te falta la aceituna nomás. ¿Ya? Le metemos el tiro al horno. No llegaste con ni siquiera al estudio. Entonces, tengo que tener esto. Ahí están los ajustes, reclamación, declaración y acuerdos anticipados de precios de transferencia. Yo puedo pactar con la administración tributaria mis precios de transferencia a lo que se llama a través de un acuerdo anticipado. Antes de una fiscalización, yo solicito al servicio que valide mi estudio de precios de transferencia. Y si valida mi estudio de precios de transferencia, ¿qué es lo que pasa? No puedes fiscalizar. Por eso. Todos los precios de transferencia que yo haga, que estén dentro de ese estudio, no los puede tocar el servicio y no los puede fiscalizar. ¿Ya? Lo que el servicio puede revisar es que yo no me haya salido del estudio de precios de transferencia y por lo tanto esté cumpliendo mi acuerdo. Bueno, vamos súper bien con la materia.
Maravilloso este curso. Vamos a ver un caso. Se los voy a subir para que después lo lean. No, sea Rick, no le creo nada. No se les parece falso. Parece falso. Dicen que yo no soy unas cuantas. Hoy dice la Dios que llegaron las pizzas porque no organizaron. Ya, póngale pausa. Ay, pero mira. Está grabando, hombre. Sí, no hay- Achícalo porque está agrandado. Ahora no lo puedo checar. Esto queda para después. Bájalo con la- Caso Google. Precios de transferencia. Ay, sonó como una película.